Dios puso en mi corazón un tema muy precioso, un tema que creo yo que amerita para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, tiempos de caos, tiempos de confusión, tiempos de dolor, gloria al Señor, tiempos de aflicción. El tema es, por muy fuerte que sea la tormenta, no vamos a morir, gloria sea al Señor. Por muy fuerte que sea la tormenta, no vamos a morir. Y el texto principal está en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 35. Libro de San Marcos, capítulo 4, verso 35. A todos los hermanos y amigos que tienen su Biblia en casa, por favor, abran junto conmigo y vamos a leer en esta tarde. El título dice, Jesús calma la tempestad. Voy a dar lectura, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, hombres? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria sea al Señor. Gloria al Señor, que oremos en esta hora para que Dios pueda bendecir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora yo te pido, mi Dios, que bendigas esta palabra poderosa, esta palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y te pido, Dios amado, que en esta hora puedas usar mi vida, puedas usar mis labios y a través de ellos poder predicar. Hay almas, hay vidas que necesitan de tu palabra. Dios mío, todos necesitamos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que nos pueda reanimar en estos tiempos difíciles, mi Dios. Yo pido, Dios mío, y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra pueda llegar a aquellos corazones sedientos, a aquellos corazones que tienen hambre de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Como les decía, amados hermanos y amigos, este tema Dios puso en mi corazón. ¿Y cómo es que vino este tema a mi corazón? Hace días atrás, cuando yo estuve enfermo, cuando yo estuve mal de salud, fui contagiado con el COVID, gloria sea al Señor, y llegué a un momento en el cual pensé que iba a morir. Honestamente pensé que iba a morir. Estuve tan grave, tan mal, ya no podía respirar. Entonces hubo un momento en el cual me visitó literalmente el espíritu de muerte. Los que leemos la palabra de Dios sabemos de qué se trata. Entonces yo en ese momento pedí perdón a Dios de todo y le dije, Señor, si este es el momento que me toque partir, yo quiero irme contigo. De pronto, en ese momento, Dios habló a mi corazón y me dijo, no vas a morir. Entonces esa palabra quedó grabada en mi corazón. ¿Y por qué me dijo no vas a morir? Porque yo tengo planes, yo tengo propósitos con tu vida. Y eso quiero que en esta tarde, hermano y amigo, entiendas y que entendamos todos. Cuando uno dentro de sí carga un propósito, carga un llamado, carga, gloria al Señor, una palabra de parte de nuestro Dios, quiero decirte que por muy fuerte que sea la tormenta, no vamos a morir. En este episodio en el cual hemos dado lectura en la palabra de nuestro Dios, en San Marcos 4:35, dice la Biblia que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Pero hay algo que tenemos que entender, dice que cuando llegó la noche, y una cosa, amado hermano y amigo, es pasar una tormenta de día y otra muy diferente es pasar una tormenta de noche. En el día uno puede ver a nuestro alrededor qué es lo que está pasando. Uno puede ver y tal vez escapar, tal vez direccionarse a una salida. Pero en la noche todo está lleno de tinieblas. En la noche uno camina a tientas y uno no puede ver qué es lo que está pasando. Y yo me imagino
gloria sea al Señor por esta palabra, que los discípulos estaban turbados, estaban asustados. ¿Por qué? Porque no solamente era por la tormenta, sino porque estaba de noche. Y hay momentos en nuestra vida, quiero que entiendas en esta tarde, que vamos a pasar por tormentas. Cuando Dios te da una palabra y te dice, vamos a pasar a otro lado, te está diciendo, tú vas a pasar a otro nivel de gloria, tú vas a pasar a otro nivel de fe. Yo te voy a levantar en otro ministerio, yo te voy a levantar en otro nivel, pero tienes que pasar, gloria al Señor, una tormenta, tienes que pasar un desierto, tienes que pasar un proceso. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, no entiende el cristiano, no entiende el Hijo de Dios. Muchas veces queremos pasar al otro lado, pero no queremos pasar por la tormenta, gloria al Señor. Y es allí, en medio de la tormenta, donde nosotros vamos, o Dios va a extraer de nosotros lo que tenemos dentro de nosotros. Si nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe, que le hemos creído a Dios, en medio de la tormenta, usted y yo vamos a darle una alabanza a nuestro Dios. En medio de la tormenta vamos a glorificar el nombre de Dios. Sin embargo, hay otras personas que están débiles en la fe. Cuando pasan la tormenta, empiezan a quejarse, empiezan a regañar. Así como el pueblo de Israel cuando estaba en medio del desierto, cuando les faltaba el pan, cuando les faltaba la comida, cuando les faltaba el agua, ellos empezaban a regañar de Moisés. Ellos empezaban a murmurar de Dios. ¿Por qué nos has traído a este desierto? Decían ellos, para hacernos morir aquí de hambre cuando en Egipto teníamos pan y carne. ¿Por qué vamos a morir en este desierto? ¿Acaso no había tumbas allá en Egipto para morir y que nos entierren? Esa actitud muchas veces es de muchos cristianos en este tiempo, gloria al Señor. Sabemos que estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles. Tal vez tú, hermano, hermana, tienes familiares que están enfermos en el hospital con respiradores artificiales. Tal vez están en casa, tal vez estás pasando necesidad económica y eso se parece a una tormenta que está golpeando tu barca, tu hogar, tu familia, tus hijos. Pero yo quiero decirte que por muy fuerte que sea la tormenta, hay un Dios que es más fuerte que aquella tormenta. Hay un Dios que tiene el poder para decirle a esa tormenta, calla y enmudece, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios, el creador del universo, y el universo completo, aún hasta el día de hoy, le obedece a Él. Gloria sea al Señor. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. ¿Qué es una tempestad? Una tempestad es una perturbación de la atmósfera, donde se unen los vientos del norte y del este, un viento frío con un viento caliente, y llegan a producir relámpagos, truenos, vientos, tornados. Y si se encuentra un barco en medio del mar, empiezan a golpearlo, empiezan a tratar de hundirlo, a darle vueltas. Y eso es lo que estaba pasando. Dice que se levantó, no una pequeña tempestad, sino una grande tempestad de viento. Y dice que acechaba las olas de tal manera que ya se hundía, ya se anegaba aquella barca. Y yo me imagino en ese momento los discípulos asustados, amedrentados. Y no es para menos, aunque anteriormente Jesús, como su maestro, ya les había enseñado qué es lo que tenían que hacer. Él ya les había enseñado que tenían que reprender. Él les había enseñado acerca de la fe. Él se dice que ya estaban cerca de 2 años con Jesús. Así que ellos ya debieron haber aprendido a reprender toda tempestad, a reprender todo obstáculo y toda adversidad. Sin embargo, ellos no hicieron aquello. Ellos se llenaron de miedo, se llenaron de espanto, de temor, de terror. Y en ese momento dice que ellos corrieron a Jesús y le dijeron, Maestro, despierta. ¿Acaso tú no tienes cuidado? Estamos hundiendo, nos estamos hundiendo. Nos vamos a morir. Pero yo quiero decirte en esta tarde, hermano y amigo, antes que suceda aquella tempestad, ya Jesús les había dado una palabra. ¿Cuál había sido la palabra que Jesús les había dado? Que vamos a pasar al otro lado. Y eso es lo que quiero que entiendas en esta tarde. Si Dios te ha dado una palabra,
Si Dios te ha dicho, yo te voy a levantar como un predicador, yo te voy a levantar para que tú seas un pastor, yo te voy a levantar para que seas un gran evangelista y te voy a llevar por las naciones, no tengas temor cuando venga la tormenta, porque esa tormenta viene de pasada. Esa tormenta no se va a quedar para siempre en tu vida. Esa tormenta es momentánea, gloria sea al Señor. Esa tormenta lo que va a hacer es enrumbarte, direccionarte hacia el destino que Dios quiere llevarte, gloria sea al Señor. No tengas temor, no tengas miedo. Hay gente que dice, yo tengo paz antes que llegue la tormenta, pero cuando llega la tormenta, cuando llega el momento duro y difícil, ya no tengo paz. Hay gente que está diciendo en estos tiempos, Dios mío, ¿cuándo acabará esta pandemia? ¿Hasta cuándo estará? ¿Cómo yo no supe para prepararme? Y yo quiero decirte que hay situaciones que vienen de sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en mi corazón. Si cuando viene la tormenta tú le vas a dar gloria a Dios, quiere decir que tú estás preparado para pasar al otro nivel. Tú estás preparado para recibir una bendición muy importante de parte de nuestro Dios. Pero los discípulos no hicieron aquello. Y tú tal vez te preguntarás, ¿por qué Jesús, sabiendo que la tormenta estaba golpeando aquella barca, él estaba plácidamente durmiendo en un cabezal allí en la popa, dicen, en aquella embarcación? ¿Por qué estaba durmiendo? Es que Jesús, él puede tener calma, puede tener paz aún en medio de la tormenta. Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos, que tenemos que tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control de tu problema. Jesús tiene el control de tu enfermedad. Dios tiene el control de todos los problemas que está pasando en tu hogar, en tu familia, con los familiares que están enfermos. Gloria sea al Señor. Y si tú tienes un propósito, y si Dios te ha dado una palabra en este año, que te ha dicho que este es un año de bendición, quiero decirte que Dios va a cumplir aquella palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria sea al Señor, aleluya. Y los discípulos le dijeron, no tienes cuidado de nosotros. Y yo creo que Jesús estaba más despierto que ellos. Y yo creo que Jesús, porque Él es el Dios omnipotente y omnisciente, Él sabía lo que estaba pasando. Lo que Él quería es que sus discípulos reprendieran aquel viento. Porque hay situaciones, hay cosas en las cuales Dios va a tener que hacerlo personalmente. Pero hay otras cosas y hay otras situaciones en las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a reprender. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad sobre todas aquellas cosas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dios quería enseñarles algo y Dios les permitió pasar por esta tormenta. Tal vez Dios te ha permitido pasar por una situación difícil, y yo creo que todos estamos pasando. El mundo entero está asustado. El mundo entero está llorando, está desesperado. Y la gente dice, ya no aguanto más, ya no tengo qué comer, ya no sé cómo hacer. Se murió aquel familiar. Pero yo quiero decirte que Dios es el único que puede dar paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como este mundo lo da. Este mundo te ofrece una paz pasajera. Este mundo te ofrece una paz momentánea. Pero la paz que Dios nos da perdura para siempre. Aleluya. Tal vez tú dices, si yo tuviera el mejor carro, yo sería feliz. Si yo tuviera bienes materiales, sería muy feliz. Pero quiero decirte que eso solamente te da una felicidad momentánea. La verdadera felicidad y la verdadera paz, aún en medio de la tormenta, la da nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia en el verso 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla e inmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amado hermano y amigo, quiero que entiendas que nosotros, en los momentos más duros y difíciles, es donde tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Él.
Tenemos que aferrarnos a su palabra, a sus promesas. Dios no nos ha dejado. Él está con nosotros. Y aunque parezca y aunque Él esté durmiendo, pero Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de los suyos. Él tiene cuidado de su pueblo. Él no se ha olvidado. Él está ahí dispuesto. Y aún si nos faltara la fe y tú te acercas a Él y le pides que te ayude, Él te va a ayudar. Él te va a extender su mano poderosa para levantarte. Él también te va a decir: aquí estoy, hijo mío, para ayudarte. Levántate. Yo tengo propósitos contigo. Vamos a pasar al otro lado. Tú y yo juntos vamos a pasar a aquel lado. La Biblia dice que le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienes temor, hermano? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué te llenas de espanto, de miedo, de ansiedad? Quiero decirte que Dios está contigo. Si bien es cierto, vamos a pasar momentos duros y difíciles. Vamos a pasar por momentos que pareciera que ya fue el final de nuestra vida. Pareciera que hasta ahí hemos llegado. Sin embargo, Dios nos dice: no vas a morir. Por muy fuerte que sea la tormenta, no vas a morir. Y eso es lo que quiero decirte, hermano, en esta tarde. Por muy fuerte que sea el problema, por muy fuerte que sea la situación, muy difícil que sea la situación que estás pasando, no vas a morir. Dios tiene un propósito con tu vida. Yo siempre he dicho: aquel día que tengamos que partir de esta tierra, no va a ser por una enfermedad que mande el enemigo o porque lo digan los médicos de esta tierra. El día que tengamos que partir de esta tierra es porque ya hemos cumplido nuestra misión para lo cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Mientras que eso no pase, aunque sea lo que sea, aunque pase lo que pase, no vamos a morir, porque Dios tiene planes con tu vida y con mi vida. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 13. Si tú tienes Biblia ahí en casa, por favor, ábrelo junto conmigo y vamos a leer. Mira lo que pasó el apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 27, verso 13. El título dice: la tempestad en el mar. Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. 15. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los parajes de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mira lo que dice el apóstol Pablo: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pasó por una tormenta terrible, pasó por un momento duro y difícil. Él estaba yendo en una embarcación hacia Roma, y en ese momento dice la Biblia que se levantó una tempestad, un viento huracanado llamado Euroclidón. Gloria sea al Señor. Euroclidón es un término griego que traducido al español quiere decir vientos huracanados, vientos con lluvia, con relámpagos y truenos. Y eso es lo que había sucedido en aquel momento. Aquella embarcación se estaba hundiendo. ¿Y qué es lo que había pasado? Dice que aquellas personas, junto con el apóstol Pablo, pensaron que iban a morir. Pensaron y dijeron:
este fue el último día de nuestra vida. Porque dice que fue una grande tempestad. No una pequeña, sino una grande tempestad. Pero yo quiero decirte algo. Aunque dice la Biblia en el verso 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los parajes de la nave. Y dice, y no apareciendo el sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Dice en el verso 19, habíamos echado nuestras propias, o sea que habían echado las propias pertenencias de aquellas personas que estaban en la nave, lo habían echado al mar. Y yo quiero decirte en esta tarde, tal vez has perdido las cosas materiales en este tiempo, debido a esta situación en la cual estamos pasando, pero no has perdido la fe, pero no has perdido la salvación. Aleluya. Y aunque perdamos las cosas materiales, es importante conservar lo espiritual, la salvación de nuestra alma, gloria sea al Señor. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare toda la riqueza de este mundo y al final pierde su alma? Esta gente había echado todo de la embarcación tal vez para que no se hundiera, y habían perdido todas sus pertenencias, pero no perdieron la vida. En el verso 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22, pero ahora os exhorto, escucha bien, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. En otras palabras, el apóstol Pablo le dijo, no vamos a morir. ¿Por qué? Porque si usted lee más adelante, dice que un ángel se le apareció en la noche al apóstol Pablo y le dijo, ustedes no van a morir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía que cumplir una misión de predicar la palabra de nuestro Dios. Él cargaba un propósito dentro de sí y llevar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que en esta tarde quiero que tú grabes en tu corazón, amado hermano. Tú llevas un propósito de parte de nuestro Dios. Tú tienes un ministerio. ¿Qué haces ahí? Gloria sea al Señor. Amedrentado por esta situación, levántate en el nombre de Jesús. Tal vez has perdido las cosas materiales, tal vez has perdido la economía, pero no has perdido tu vida, no has perdido la salvación. Y en esta tarde yo te animo en el nombre de Jesús, así como el apóstol Pablo le dijo a estos hombres, cobren ánimo en el nombre de Jesús. Porque nosotros, si bien es cierto hemos perdido todo, aún vamos a perder la embarcación, pero no vamos a perder la vida, porque Dios tiene el control de toda situación y Dios es más grande que todo problema del mundo de hoy. Gloria sea al Señor, aleluya. Aleluya. La Biblia también habla en el libro de Job, capítulo 1, un hombre justo y temeroso que se acercó a Dios para ofrecer su ofrenda. Y cuando él se acercó, dice que también se acercó Satanás. Y Dios le habló a Satanás y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre temeroso, un hombre justo, un hombre apartado del mal? Y dice la Biblia que Satanás le dijo, ¿acaso Job te sirve de balde? Permíteme quitarle todo lo que tiene y vas a ver cómo él blasfema en tu propia presencia. Y Dios le permitió. Porque quiero que entiendas, hermano y amigo que me estás viendo en esta tarde. Todas las cosas que pasan es por algo. Es porque Dios lo permite. Y porque Dios quiere darnos una experiencia o porque Dios quiere enseñarnos algo, gloria sea al Señor. Y dice que Satanás en un día atacó todo lo que Job tenía. Atacó a sus siervos, a sus criados, atacó a su familia, a sus hijos. Dice que un tornado, un viento vino y tumbó las paredes de aquella casa donde estaban sus hijos comiendo y bebiendo, haciendo banquete, y los mató a todos. Pero algo interesante que quiero que entiendas en esta tarde, que cuando Job, si bien es cierto, dice que cuando él se enteró, rasgó sus vestiduras, tal vez de impotencia, tal vez no entendiendo las cosas que él estaba pasando. Pero después dice la Biblia que Job dijo,
aunque Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, aleluya, gloria sea al Señor. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que en medio del problema nosotros no nos quejemos de nuestro Dios. Solamente nosotros que podamos darle una alabanza, una adoración. Yo sé que hay muchos que en medio de esta pandemia, muchos hombres y mujeres de Dios, en medio de esta pandemia, están buscando de Dios, están ayunando, están vigilando ahí con su familia, y eso es lo que a Dios le agrada. Y yo te animo a que tú también te unas, gloria sea al Señor, porque Satanás lo que ha querido es tal vez apagar a la iglesia, cerrando los templos. Pero aunque Satanás cerró los templos, en los hogares se han levantado altares para alabar y glorificar el nombre del Señor. Aunque Satanás cerró los templos tal vez para no seguir predicando la palabra de Dios, hay familias que se están convirtiendo al Evangelio. Hay familias que están viniendo, hay miles de familias y personas que están viniendo arrepentidas al Evangelio. Gloria al Señor, a los pies de Jesucristo. Te das cuenta que todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Porque hay tormentas que vienen, escúchame bien, hay tormentas que vienen porque son causadas por la desobediencia del hombre. Y eso lo podemos ver en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Si usted tiene Biblia en casa, léalo. En el capítulo 1 dice la Biblia que vino palabra de Jehová y le habló a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive a pregonar aquella gran ciudad. Y Jonás se llenó de miedo, de temor, porque aquella ciudad, dice la Biblia, que era una ciudad que estaba inmersa en el pecado, en la maldad. La gente lo llamaba la ciudad sanguinaria, porque ahí mataban a los profetas, mataban a los hombres públicamente. Y cuando Dios le da la orden a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive a pregonar aquella gran ciudad, Jonás, en vez de obedecer a la voz de Dios, él coge otra dirección y quiere ir a Tarsis. Y cuando dice que coge aquella embarcación para ir a Tarsis, se levanta una gran tormenta. Por la desobediencia de aquel hombre, dice la Biblia que Dios permitió esa tormenta. ¿Para qué? Para redireccionarlo a Jonás al destino que Dios le había enviado. Y yo no sé si en esta tarde tú entiendes, amado hermano, tú que un día le serviste a nuestro Dios, tú que un día Dios te usaba en la alabanza, en la adoración, predicabas la palabra de Dios, pero te apagaste y te quedaste dormido. Hoy Dios te dice: despierta, dormilón, porque aquel hombre Jonás, la gente que estaba ahí en aquella embarcación, le dijo: despierta y clama a tu Dios, ojalá que nos libre de esta tormenta. Porque ellos pensaron que iban a morir, ellos pensaron que iban a perecer, ellos pensaron que esa embarcación se iba a hundir. Sin embargo, Dios lo permitió para despertarlo, para redireccionarlo a este hombre llamado Jonás. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y así hay hombres y mujeres que en un tiempo le sirvieron a Dios con todo su corazón, que Dios les usaba de una manera preciosa, pero que hoy en día están dormidos, hoy en día están apagados, y aún ya no han estado asistiendo a la iglesia, no están orando, no están buscando, no están leyendo la palabra de Dios. Y hoy Dios te dice: despiértate, ve a Nínive, ve al lugar donde yo te he enviado, ve a aquella gran ciudad, a este mundo donde la gente está perdida, donde la gente está sumergida en el pecado, allí sufriendo en el dolor. Y tú eres la persona indicada, yo soy la persona indicada para llevar el mensaje de salvación a aquellas almas. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y quiero que entiendas, si tú no te despiertas, si tú no sales de esa desobediencia, Dios va a permitir otra tormenta hasta que tú despiertes y te vayas al propósito que Dios, al destino que Dios te ha mandado. Gloria sea al Señor. Amén. Es interesante entender aquello. Es interesante porque el año pasado, a mediados de año, Dios me habló en un sueño y me dijo: ve y predica mi palabra. Y yo pensé que era una campaña, porque muchas veces hay gente o predicadores, evangelistas y pastores que no predicamos si no es en una plataforma, si no es en un altar. Y yo le dije al Señor: ¿dónde voy a predicar? Y Dios me habla y me dice: allá, en los micros, en los buses, ahí vas a predicar.
Y honestamente les digo en esta tarde, yo no obedecí. Y entonces, después que yo he pasado esta enfermedad, después que yo he pasado esta tormenta dura y difícil, Dios hace poquito me vuelve a hablar. Así como le habló a Jonás por segunda vez, me habló y me dijo, ve y predica mi palabra. Y yo le dije al Señor, amén, Señor. Así que un predicador que tiene el llamado de Dios no necesita de una plataforma, no necesita estar en un estadio frente a miles de personas para predicar la palabra de Dios. El que ama a Dios y ama el ministerio y ama la palabra de Dios, vas a predicar en los parques, vas a predicar en las calles, vas a predicar en los buses, en las combis, en los micros, donde tú te pares, ahí tienes que predicar la palabra de Dios. Tenemos que expandir la palabra de Dios, tenemos que pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hay otra historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Nos habla de un hombre, de un profeta que hacía llover fuego, que mató y derrotó a los profetas del Baal. Un hombre tremendo, usado por Dios, pero que en un momento, cuando fue amenazado por una mujer, se llenó de miedo, se llenó de espanto, de terror. Y dice la Biblia que él huyó a un desierto. Y en ese desierto, él dice que se puso debajo de un árbol y él pensó que iba a morir. Y de pronto le ganó el sueño. Y cuando él estaba durmiendo, un ángel se le apareció y le dijo, levántate, come y bebe. Y el profeta comió y bebió y se volvió a dormir. Eso es lo que pasa muchas veces con muchos hombres y mujeres de Dios. Tal vez en este momento tú te has despertado para recibir esta palabra, este pan de vida, y después te vas a volver a dormir. No, levántate en el nombre de Jesús. Ya no te duermas como aquellas vírgenes insensatas que no llenaron su lámpara con aceite y que cuando vino el esposo se quedaron, ya no entraron a las bodas. Y dice la Biblia que este hombre, el profeta Elías, cuando se volvió a dormir, nuevamente vino el ángel y le dijo por segunda vez, levántate, come y bebe. Y le añadió una palabra más y le dijo, porque largo camino te resta. En otras palabras le estaba diciendo, tú no te vas a quedar aquí frustrado, tú no te vas a quedar aquí en este desierto, tú vas a caminar hacia el propósito que Dios tiene contigo. Hoy en este día vas a comer y vas a beber para fortalecerte, porque largo camino te resta. Gloria sea al Señor. Por eso en este día, hermano, yo te animo en el nombre de Jesús. Fortalece tu fe. Levántate en el nombre de Jesús. Hay un camino largo que te resta. Hay un lugar a donde tú tienes que ir. Hay un propósito que Dios tiene que cumplir contigo. Gloria sea al Señor. Y dice la Biblia que después que él se levantó, caminó 40 días y 40 noches, gloria sea al Señor, y llegó al monte Horeb, que es el monte Sinaí. El monte Horeb, el monte Sinaí, representa la presencia de Dios. Representa aquel lugar donde Dios te habla claramente. Representa la gloria de Dios, donde la zarza se enciende el fuego, pero no se quema, gloria sea al Señor. Y cuando él llegó a aquel lugar, Dios le dio muchas experiencias a este profeta. Por eso en este día el tema es, por muy fuerte que sea la tormenta, tú no vas a morir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con tu vida. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Tal vez a ti, hermano, que te ha dado el COVID en estos días, te has enfermado, te has contagiado y has estado tal vez al borde de la muerte y Dios te ha devuelto la vida. Es porque Dios tiene un plan contigo, entiéndelo. Es porque Dios tiene un propósito contigo. Ya no te duermas. Ya no te llenes de afán y de ansiedad. Tal vez cayendo ahí solamente en querer tener las cosas materiales. No, sino anhela lo espiritual. Anhela llenarte de Dios. Anhela cada día buscar más de Dios.
habla con Dios, conversa con Dios, pídele a Dios. Sabe que días atrás yo le hablaba a Dios. Él le decía: Señor, yo quiero tener experiencias contigo. Yo quiero que tu Espíritu Santo, yo no quiero tener una alarma ahí en mi cama que me despierte para orar. No, yo quiero que tú me despiertes. Y quiero decirte delante de Dios que Dios me despierta 5 minutos para las 5 de la mañana, 10 minutos para las 5 de la mañana. Hoy Dios me despertó faltando 2 minutos para las 5 de la mañana. Y siento la voz de Dios que me dice: a orar, tienes que orar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios, pueblo, iglesia del Señor. Porque son tiempos difíciles que están viniendo. Sé que la humanidad no lo entiende esto, pero la iglesia, que es el pueblo del Señor, lo entendemos. Gloria sea al Señor. Que tenemos que cada día buscar la presencia de Dios. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es la mejor arma que Dios nos ha dejado para poder hacerle frente a la adversidad, para poder hacerle frente a los momentos difíciles. Es en la oración donde Dios va a hablar contigo. Es en la oración donde Dios te va a decir las cosas que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Pero hay gente que no ora. Lamentablemente hay gente que no le gusta orar. Hay gente que no le gusta leer la Biblia. Hoy en día más pasamos el tiempo en las redes sociales, en otras cosas que no nos edifican. Y no leemos la palabra de Dios y no buscamos de Dios. Gloria sea al Señor. La Biblia también nos habla en el libro de Génesis, y con esto ya voy a ir terminando. Quiero dar lectura al libro de Génesis capítulo 2, capítulo 21. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Génesis 21. Habla de una mujer llamada Agar. 21:12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación. Escucha. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto en Berseba. 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel del Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Esta mujer pensó que el niño iba a morir. Esta mujer dice que lo llevó al muchacho, y mientras que tenían sustento, tenían pan y agua, estaban todavía tranquilos. Pero en el momento que ya les faltó el pan y el agua, dice que la mujer lo puso al muchacho debajo de un arbusto, debajo de un árbol, y ella se fue a una distancia de una piedra, dice, se puso a una distancia lejos, y él dijo: aquí le pararé y veré cuando muere el muchacho, muere de hambre. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Sin embargo, Dios le dijo, a Abraham le dijo: de este muchacho yo voy a levantar una descendencia. Y eso es lo que quiero que entiendas. Cuando Dios ha decretado una palabra, no importa la situación que estés pasando. Cuando Dios te ha dado una promesa, no importa lo que estés pasando. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos peligrosos?
En mi caso, en más de una ocasión he estado al borde de la muerte. En una ocasión, en una pelea callejera, las balas corrían por mis oídos, disparaban todo. Y yo dije, en este momento voy a morir. Sin embargo, no, porque Dios tenía un plan con mi vida. ¿Cuántos en un accidente se han salvado? Y hay gente que dice, yo tuve suerte. No, no es que tuviste suerte. Es la misericordia de Dios que estuvo contigo en aquel momento para salvarte, para darte una nueva oportunidad, porque Dios tiene un plan contigo, y el mejor plan que Dios tiene contigo, amado hermano y amigo, es la salvación de tu alma. Amigo, en esta tarde que me estás viendo, quiero decirte que Dios tiene un propósito con tu vida, y el propósito más grande es llevarte al reino de los cielos. En esta tarde yo no te vengo a hablar de nombre de denominación, nombre de iglesia, porque ninguna denominación te va a salvar. Ninguna iglesia te va a salvar. Si eso te dijeron, te mintieron. La Biblia a mí me dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Solamente Cristo puede darnos la salvación. Hay mucha gente que en medio de esta pandemia, hay mucha gente que en medio de esta tormenta está corriendo a los brazos de Jesús. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios. ¿Cuándo hemos visto nosotros a los médicos antes de ejercer su labor en los hospitales reunirse y clamar a Dios? ¿Cuándo nosotros hemos visto a los militares, a los policías en las calles arrodillados y clamando a Dios? ¿Cuándo hemos visto nosotros a los presidentes de las naciones decir, solamente Dios nos puede ayudar, solamente Dios nos puede salvar? ¿Te das cuenta que Dios permite las tormentas, Dios permite los momentos difíciles con un propósito? Y el propósito más grande de toda esta situación que está pasando el mundo entero es salvar a la humanidad. Salvarte a ti, amigo. Salvarte a ti, hermano, que estás perdido, que estás dentro del evangelio, pero estás perdido. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos arrepentirnos para que Dios nos pueda ayudar a pasar los momentos difíciles, para que Dios nos pueda ayudar a pasar los momentos de tormenta. Porque la Biblia no nos dice que no va a haber tormentas, no va a haber momentos difíciles. Si alguien te dijo que tú vengas al evangelio y tus problemas se van a acabar, mentira. Ese lema que por ahí escuché, pare de sufrir, no existe. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo, yo les haré pescadores de hombres, pero el que me siga, tome su cruz junto conmigo. Y cargar la cruz es cargar también los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo pasó. Gloria sea al Señor cuando Él estuvo en esta tierra. Así que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios está con nosotros para darnos la fuerza, para impartirnos la fe que necesitamos. Porque es necesario tener fe, porque cuando los discípulos estaban amedrentados y Jesús calmó la tormenta, Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué no reprenden ustedes si ustedes tienen el poder y la autoridad? Porque hay gente que está acostumbrada a que cuando tiene un pequeño problema, llama al líder, llama al pastor, ore por mí, venga, póngame las manos, únjame. Cuando es un pequeño problema que tú lo puedes reprender, si Dios también te ha dado el poder y la autoridad a ti, repréndelo tú en el nombre de Jesús y Dios te va a dar una gran victoria. Aleluya, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es la conclusión en esta tarde? Que tú y yo, en medio de la tormenta, tenemos el poder y la autoridad para reprenderlo y que el mar se haga una gran bonanza. Yo sé que esta pandemia cualquier momento va a pasar, porque así son las tormentas no vienen para quedarse, las tormentas vienen y pasan. Después de eso, tal vez Dios permitirá otra tormenta, porque es necesario despertar, es necesario volvernos a Dios, porque hay gente, aún dentro de la iglesia, como pastores, como evangelistas, como predicadores, que empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne, que empezaron predicando bien la palabra de Dios, pero hoy en día están predicando según su propia concupiscencia,
según su propia conveniencia. Y contra ellos es lo que Dios está, gloria al Señor, actuando. Por eso es necesario entender el mensaje de esta tarde. Que Dios permite las tormentas porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Cuando los discípulos estaban en la barca, lo primero que ellos hicieron, correr a Jesús, correr al Maestro. Y si tú tienes un problema hoy, amigo, acércate a Jesús, corre a Jesús. Y quiero decirte que no hay tormenta, por muy fuerte que sea, que pueda acabar con tu vida, porque Dios tiene un plan contigo. Tal vez tú digas, pero mi familiar murió, pero mi amigo murió, pero mi vecino murió. Es porque Dios así lo permitió y porque la vida de esa persona llegó al plan que Dios quería.